Muchísimas gracias por estar acá, por conectarse, por ser parte de esto y por creer que podemos transformarnos y convertir el dolor en acción y en justicia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fabiola Dávila. Voy a ser la coordinadora de esta quinta cohorte del programa Transforma y los voy a estar acompañando durante todo este proceso de formación junto al equipo de coordinación del programa, junto a Wandy Guaycara y Génesis Dávila. Estamos muy contentos de tenerlos a todos hoy por acá, pero antes de dar inicio, me encantaría que nos pudiéramos tomar 5 minutos para mostrarles un pequeño documental que es uno de las primeras, se realizó en las primeras cortes del programa Transforma, en donde vamos a ver testimonios reales, en donde vamos a conocer a quienes iniciaron en este programa, que hoy han alzado su voz por Venezuela, que no se han rendido, que han seguido luchando y que hoy son egresados del programa, pero también son líderes del mismo. Entonces, los dejo por acá con un documental de 5 minutos de las primeras cortes del programa Transforma. Wandy, ¿me confirma si se ve y se escucha, por favor? Lo estamos viendo. Pon la pantalla en grande, por favor. No se pone grande, pero no se escucha, ¿verdad? No se escucha, no, pero sí podemos verlo. Creo que es una configuración del Zoom. Hay una parte que en compartir pantalla, si salen de allí y vuelven a entrar, hay una parte que sale como sumarle el audio. Se vuelven a generar. Gracias. Perfecto, ahora sí, ponlo en grande. Ahora sí, todo bien. De miles de venezolanos y fuerzas del orden se enfrentaron el lunes en Caracas. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido. Mi nombre es Neil Alexander Kelly Ortega. Carmen Arroyo, Carmen Elena Bracho, Pernalete, Rosa Pérez. madre de Juan Pablo Pernalete. Soy la esposa de Leonardo González Barreto. Soy la madre de Luis Guillermo Espinosa. Soy hermana de Diego Arellano. Que fue asesinado. Asesinado en el marco de las protestas del año 2017. 27 de julio del 2017. Miguel era el ser más amoroso, cariñoso y feliz que había sobre la tierra. Miguel era el ser más humilde que había. Miguel era desprendido de absolutamente todo. Era un apasionado defensor de los derechos humanos. Ese era Miguel. Diego era, como digo yo, un alma libre. Le encantaba acampar. Lo siento. Estar con sus bichos, con sus culebras. Era pues una persona especial dentro de lo que puede ser un hermano. Quiero decir, él no solamente era mi hermano, sino también era mi mejor amigo. Hubiese esperado que hubiese muerto por otra causa, no sé, igual, que le hubiese picado o sea, que le hubiese mordido una culebra o algún otro bicho que muriera porque un guardia nacional lo matara. Ese 26 de abril del 2017, Juan Pablo salió a manifestar, como siempre lo hacía, con sus compañeros de universidad. Ese día Juan Pablo le disparan una bomba lacrimógena directamente a su pecho, a corta distancia. Él cuando lo golpea, la bomba, nos cuentan los amigos de él, que él recibió el impacto, lo recibió, se volteó y corrió media cuadra, pero ya iba herido de muerte, y como iba bombeando, pues eso peoró a una situación. Lo vimos. Empezamos a
a besarlo, a hablar. Mi hijo se encontraba durmiendo en su residencia. Siendo las 4 de la mañana, ingresó un grupo de 12 funcionarios. Con un patecabra intentaron de romper la reja. Pasaron allá a la habitación donde dormía mi hijo. A él lo esposan en la reja de la puerta. En el momento que van subiendo a mi hijo, van bajando al dueño de la casa y a la otra inquilina. Lo bajan encañonado. En ese momento, el señor escucha el primer disparo. Mi hijo gritaba. No solamente es la muerte de mi hijo, es que a los 13 meses de la muerte de Daniel, producto de esa muerte, de ese dolor y de esa pérdida, mi esposa toma la terrible decisión de quitarse la vida. O sea, nos quitan a Daniel, matan a Daniel y prácticamente también me matan a mi esposa. El movimiento Transforma llega a educarme, llega a brindarnos a una mano amiga. Y digo que llega a todos porque no solamente a mí me ha ayudado, sino también a toda mi familia y a todas las personas que estamos en este mundo y en este caminar, que es buscar justicia. La experiencia con Transforma y con Defiende Venezuela, mira, una experiencia bien enriquecedora, de empoderamiento, ¿sabes? De decir, bueno, mira, aquí hay gente que te apoya. Aquí, mira, aquí estamos en este punto de la vida donde la vida nos ha puesto ser ejemplo para otros desde nuestra tragedia y desde nuestro dolor. También queda la satisfacción de que las cosas hasta ahora las hemos hecho bien y que vamos a seguir haciéndolas. Yo quería irme del país, porque yo decía, en Venezuela no hay justicia. En Venezuela es falso que yo vaya a luchar, y yo dije, ya mataron lo único que tenía, que era mío. A veces en medio de las depresiones a uno se le cruzan cosas fuertes por la mente. Yo digo, tienes que pararte, porque tú tienes que salir adelante, tienes que seguir luchando para limpiar el nombre de tu hijo. Yo no había sufrido un dolor tan fuerte en mi vida como fue la pérdida de mi hijo Juan Pablo. Una cuestión que vas a llevar a tu vida y que es un dolor que nunca va a desaparecer. Era eso, o quedarnos en el dolor o transformar ese dolor en acción. Este dolor siempre va a estar en mí, pero ese dolor se ha ido mitigando en la medida en que he ayudado a otras personas. Sabemos que tarde o temprano, por este camino, vamos a encontrar la justicia. Hoy estoy yo no sé cuánto tiempo más voy a estar, pero que se siga trabajando en la defensa de los derechos humanos. Bueno, creo que... I think we finally solved it. Dave, can you see your notes? Creo que después de este documental nos queda bastante claro por qué inició el programa Transforma y por qué seguimos apostando a él luego de 5 cohortes, porque Transforma no solo busca educar, no solo busca ser un programa de formación, sino que también busca acompañar, busca crear una comunidad y busca recordar que cada persona que vive una historia diferente, cada historia tiene un valor significativo que puede ayudar a cambiar vidas y que no nos podemos quedar solamente en el dolor ni en la tristeza, sino que debemos usar cada una de nuestras vivencias para transformar todo esto en acción, en exigir justicia y en no rendirnos hasta que cumplamos nuestros propósitos.
Y justamente todo esto que acabamos de ver nace de algo muchísimo más grande, nace del trabajo constante de organizaciones y de personas que no han dejado ni un minuto de luchar por los derechos humanos en Venezuela, que no han dejado de construir memoria, de defender a las víctimas e incluso en los momentos más difíciles para el país. Transforma es posible gracias al trabajo de estas personas, gracias a Defiende Venezuela, que desde el 2017 ha acompañado a muchísimas personas en este camino, ha formado activistas internacionales, ha formado defensores de derechos humanos dentro y fuera del país. Y bueno, para esto quiero darle la palabra a Génesis Dávila para que nos pueda contar un poco más sobre qué es Defiende Venezuela y sobre lo que es el programa Transforma. Muchísimas gracias, Fabiola, por la presentación. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando el día de hoy, porque son todas personas que tienen un compromiso muy profundo con Venezuela. Como lo dije al principio, aquí vemos a todo un equipo de trabajo, abogados, activistas, defensores, comunicadores que día a día luchan por recuperar la democracia en el país. Vemos también a terapeutas como Víctor que hacen un acompañamiento psicológico profundo para poder garantizar que todas estas heridas tan profundas que se han creado en nosotros los venezolanos puedan sanarse para que podamos seguir adelante. Y vemos, bueno, lo más importante de todo, que en este momento es lo que nos une en este programa, que son los participantes de Transforma. ¿Quiénes son? Bueno, son precisamente en esta cohorte expresos políticos y familiares y amigos de presos políticos que han tenido que defender su propia vida y defender su libertad para al mismo tiempo poder defender al país. De esta necesidad de defender Venezuela también nació nuestra organización. Como su nombre lo indica, Defiende Venezuela ha estado acá desde el 2017 ofreciéndole apoyo a las víctimas para presentar sus casos ante organismos y cortes internacionales de justicia. Hacemos un trabajo de defensa de los derechos humanos de los venezolanos ante mecanismos y cortes internacionales de justicia. Principalmente trabajamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Pero luego de años de trabajo jurídico, de ofrecer apoyo legal, de escuchar tantas historias de tantas víctimas, de tantos casos, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tráfico humano, tortura, detenciones arbitrarias, nos dimos cuenta que el trabajo jurídico no era suficiente, que una persona, si no le das apoyo integral, el trabajo jurídico no sirve de nada, porque ¿de qué vale que yo presente una denuncia a nivel nacional o a nivel internacional si luego, por ejemplo, ni siquiera encuentro fuerzas para levantarme en la mañana en mi casa porque estoy deprimido? O si, por ejemplo, no tengo un círculo de apoyo con quien yo pueda hablar de lo que me está pasando, o si yo mismo no sé que yo tengo la capacidad de alzar mi voz y que exigir mis derechos no es un favor que le estoy pidiendo a nadie, sino que precisamente se tratan de mis derechos y que además es mi propia obligación exigirlos. Así fue como entendimos la importancia de poder crear un programa que pudiera ir más allá del apoyo jurídico, que pudiera enfocarse en poderle brindar a las víctimas un apoyo integral, y creamos Defiende Venezuela en el 2020. Lo hicimos de la mano con Elvira y José Gregorio Pernalete, porque pudimos identificar que ellos como víctimas habían logrado ir un paso más allá que muchas otras familias. Pudimos entender que ellos no solamente habían sido víctimas de crímenes atroces por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sino que además ellos habían decidido alzar su voz y convertirse, lamentablemente, dada su propia circunstancia, en una bandera para la lucha por los derechos humanos y la justicia en Venezuela. Entonces, juntos, en el 2020, decidimos crear este programa. Iniciamos con una
pequeña cohorte de 10 participantes. Estos 10 participantes eran, así como ellos, familiares de otras personas que también fueron asesinadas en las protestas y de ahí en adelante continuamos trabajando. Hoy llegamos a la quinta cohorte del programa Transforma, y lo que esperamos es poder acompañarlos de forma integral. Por parte de Defiende Venezuela, les ofreceremos lo primordial para nosotros y lo que le hemos venido ofreciendo a más de 2.000 víctimas desde el 2017, que es el apoyo jurídico. Van a contar con Carlos Briceño, que es el director de Defiende Venezuela, para desarrollar la estrategia de litigio, también con Ezequiel Monsalves, que es el coordinador de litigio de Defiende Venezuela, y con otros abogados que los estarán guiando en este proceso. Por ejemplo, es un gran honor para mí poder decir que nuestro compañero Eduardo Torres también nos va a estar acompañando en este programa. Él será un participante de Transforma porque es un expreso político que recientemente ha sido liberado, pero también es uno de los defensores de derechos humanos de mayor trayectoria en Venezuela y va a ser parte de este programa también. Igualmente, eh, quiero agradecer a otras organizaciones aliadas, como por ejemplo Un Mundo Sin Mordaza, que se ha convertido en la organización de activismo más grande de Venezuela, que ya lleva 16 años operando en el país y que gracias a ellos se puede dar la visibilidad de tantos casos, casos como los de ustedes y casos de otros compañeros que lamentablemente también han pasado por estas situaciones, organizaciones como CLIP BE, que bueno, lleva todo este año siendo el comité de personas que luchan por la libertad de los presos políticos, Voces de la Memoria, también abocado al apoyo de los presos políticos, pero principalmente a los amigos de Alfavic, que son fundadores del programa, con Elvira y José Gregorio Pernalete, y las Madres Poderosas, que ha sido también otro comité de víctimas que se han creado a partir de su paso por Transforma, y también los compañeros de SOS Venezuela, bueno, que fueron avanzando con todo esto a partir de este trabajo. Entonces, yo estoy muy honrada de que podamos tener esta quinta cohorte. Lo que esperamos de ustedes es que puedan recibir todas las herramientas que les vamos a ofrecer para que se conviertan en los defensores de sus propias causas. Nadie mejor que ustedes mismos para exigir justicia y sobre todo para que podamos reconstruir nuestro país. Estoy completamente a la orden en Defiende Venezuela y todo nuestro equipo de trabajo está al servicio de ustedes. La razón de ser de Defiende Venezuela es ofrecerle asistencia a las víctimas, así que nosotros nos debemos enteramente a ustedes. Muchísimas gracias, Fabiola y Wandy, que van a estar al frente del programa durante los próximos meses. Admiro muchísimo el trabajo que ustedes hacen y estoy profundamente agradecida por toda la compañía que le van a dar durante los próximos meses a los participantes de Transform. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Génesis, por darnos un poquito de claridad en qué es el programa Transforma y qué es Defiende Venezuela, pero bueno, quisiera aprovechar unos minutos también para comentarles que en esta cohorte vamos a tener un acompañamiento terapéutico y psicosocial de la mano de Víctor Rocha, que lo tenemos acá conectado. Entonces, Víctor, me gustaría cederte el espacio unos minutos para que puedas presentarte y hablar un poco con los que estamos acá conectados el día de hoy antes de seguir con la bienvenida del programa. Gracias, Víctor. Bueno, yo, la verdad, luego de ver ese documental quedo muy movido. Me siento profundamente honrado. Para mí es un regalo de Dios, de la vida y sobre todo ustedes haberme contactado para un proceso tan delicado y tan profundo como lo es todas estas víctimas que han pasado situaciones realmente lamentables. Pero a la vez, como les decía a los que no se habían incorporado todavía, lo primero de este espacio va a ser es el no tener que hacer nada en específico, pero sí tener un espacio
donde poco a poco podamos ir abriendo esas heridas, dándole espacio para poder sanarlas, poder sacar las emociones más viscerales en un espacio contenido, en un espacio muy cuidado. Yo soy psicoterapeuta Gestalt, formado en Venezuela en la escuela de Gestalt que tiene más de 40 años. Y básicamente esta línea de psicología a mí me cambió la vida tiene como filosofía conectar con el presente, el aquí y el ahora. Los problemas que hoy nos agobian y obviamente esos problemas van a conectar con muchas cosas de nuestro pasado, todas las contradicciones que puede traer todo este proceso y vamos a dejar que salgan de forma orgánica y vamos a tratar de que todo ese dolor se pueda transformar en un para qué. Muchas de las preguntas que nos hacemos cuando pasamos situaciones dolorosas es ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué le tocó a mi hijo? ¿Por qué le tocó a mi familiar? Y hay cosas que no tienen explicación, las cosas más difíciles de la vida no tienen respuesta, como eh, qué pasa después de la muerte, habrá más galaxias o más vidas en otros lados. Hay cosas que no las podemos intuir, pero que no tenemos realmente una certeza y, y en esos lugares es donde tal vez podemos afincarnos a algo superior, ¿no? Más allá de cualquier religión que cada uno pueda tener, es poder creer que somos parte de algo superior que nos va guiando y que hay cosas que simplemente pasan y que en ese porqué que a veces nos secuestra la mente y trata de llevar a una hipótesis que nunca tiene respuesta, lo que vamos a tratar de buscar en este proceso es el para qué y el para qué nos busca también una solución. Hay cosas que han pasado por mi vida y que yo he pasado que he logrado darle el para qué y eso es lo que yo quiero de cada uno de ustedes, que su historia pueda servir como una de las participantes en el documental. Dijo que después que se dio cuenta que podía ayudar a más personas, pues empezó a calmar ese dolor. Y eso es lo mismo que pasaron muchas personas y que me gustará en el proceso también mostrarles un poco del trabajo de Víctor Frank, el hombre en busca de un sentido que después de haber salido del campo de concentración, que fue tan difícil, su, su reflexión era que nosotros somos dueños de lo que colocamos en nuestra cabeza. Más allá de las situaciones adversas afuera, nosotros tenemos la oportunidad de crear un espacio en nuestra mente, en nuestros corazones, que pueda tratar de ver un mundo que pudiera ser mucho mejor que la realidad que tenemos en la actualidad. Yo sé que muchos de los que han pasado estas dificultades lo hacen y que siempre les embarga también la marea del dolor y del vacío y de la falta de justicia que todo este proceso lleva. Entonces, para mí, realmente cuentan conmigo. Estoy súper comprometido con este espacio. Cuando Génesis me llamó, yo no dudé, seguí mi instinto, le dije que sí, a pesar de que en muchos momentos yo hasta estuve metido en política y mi familia dentro de todo fue perseguida y yo había hecho un stop en estas cosas y por eso me convertí en terapeuta, tratando de buscar el servicio desde otro lugar y hoy la vida me vuelve a colocar en este espacio donde siento que es como parte de algo superior. Entonces, muchísimas gracias, Fabiola, gracias a todos los del equipo de Transforma, a personas que veo aquí que para mí es una gran sorpresa verlos, que también son parte de este proyecto, a Génesis, y bueno, seguiremos trabajando. Gracias, Víctor, gracias por estar acá y por acompañarnos en este proceso tan importante para todos. Justamente, Transforma nace desde las experiencias, desde las vivencias humanas, desde el dolor, pero desde ese dolor que no nos detiene, sino que más bien nos impulsa a seguir adelante, a cambiar vidas y a que con nuestra voz podamos ser ejemplo para muchas más personas. Por eso hoy quiero presentarles a los líderes que los van a estar acompañando en este programa.
Este programa los acompañará 4 líderes que son Elvira y José Pernalete, Eduardo Torres y Javier Tarazona. Me gustaría darles el espacio a Elvira y José Gregorio para que se puedan presentar, para que puedan hablarnos un poco de ellos y de cómo Transforma nace gracias a su experiencia y a sus vivencias. José, Elvira, ¿están por allí? Sí, nos escuchan. Los escuchamos fuerte y claro. Gracias. Los escuchamos y Bueno, primero creo que todo, estamos muy emocionados y agradecidos de estar aquí y poderles conocer. Somos Elvira y José Gregorio, padres de Juan Pablo Pernalete, un joven estudiante universitario de 20 años. Él era un atleta de alta competencia, un proteccionista de animales, un luchador social, un joven con una profunda convicción y amor por su país. Juan Pablo no estaba negado a la crisis y la miseria que atravesaba Venezuela en años muy duros, como lo fue el 2016, el 2017. Eso lo motivaba a él a salir a las calles, a exigir sus derechos. Nosotros, como padres, teníamos miedo y él nos tranquilizaba y nos decía que protestar no era un delito, que protestar significaba que las cosas no estaban bien y que alguien debía hacer algo, que había que levantar la voz. El 26 de abril de 2017 nos tocó vivir el horror de su muerte, cuando un guardia nacional bolivariano le dispara una bomba lacrimógena directamente a su pecho a corta distancia, en Altamira, Caracas. No solo asesinándolo físicamente, también pretendían asesinarlo moralmente. Esto nos llevó a nosotros a enfrentarnos a un sistema estructurado para silenciarnos, criminalizarnos, cansarnos, mantener la impunidad como política de Estado. Pero todo esto, y también al ver ese impacto que tuvimos, al ver a nuestro hijo amado asesinado, nos obligó, nos dio el motivo para transformar ese dolor en acción. Hoy estamos aquí iniciando una quinta cohorte. Nosotros fuimos fundadores de este maravilloso programa Transforma, del cual estamos orgullosos de pertenecer y donde hemos adquirido conocimientos, herramientas, experiencias, intercambios, pero sobre todo hemos compartido una misma lucha con personas que han atravesado un camino muy tortuoso y han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, al igual que nosotros. Eso nos obliga, no nos obliga, sino nos motiva y nos sentimos honrados de estar aquí con estas personas que aún a pesar de tanto dolor se mantienen de pie y siguen exigiendo justicia, libertad para ellos, para sus seres queridos, para Venezuela. Al principio, en medio del dolor y del miedo, porque existía el miedo, teníamos varios caminos que elegir: irnos del país, dejar esto atrás, encerrarnos en nuestras casas y dejar que la tristeza, la desilusión y la depresión ganara, o luchar. Estamos claros que los que estamos aquí presentes elegimos esa opción, luchar. ¿Y luchar por qué? Porque es una decisión que viene desde aquí, desde el corazón, por el amor a nuestros seres queridos y a nuestras causas. Aunque en el recorrido transcurrido
no veamos lo mucho que hemos avanzado. Hemos logrado o existen logros muy importantes en nuestras causas, en las causas de otros padres y familiares que forman parte de este programa Transforma. Aprendimos a madurar en lo personal y también en el crecimiento y en el conocimiento en materia de la defensa y el activismo de los derechos humanos. Hemos aprendido a defender nuestros derechos y a defender a otras personas que son vulnerables por el desconocimiento en esta materia. Hoy contamos con herramientas necesarias para visibilizar nuestras violaciones de derechos humanos. Contamos con elementos como documentar nuestras experiencias, nuestros testimonios, nuestras demandas y ser nosotros mismos las voces que visibilizan a nivel nacional y a nivel internacional las graves violaciones de derechos humanos a las cuales hemos sido sometidos. Aprendimos a cómo levantar nuestras voces y, en nuestro caso, levantar las voces silenciadas de nuestros familiares. Sabemos que la experiencia no va a ser fácil. Va a haber a veces puntos o relatos de tiempo que van a ser desalentadoras, pero con la convicción, con el coraje y con el amor, así como el acompañamiento de todas las personas y organizaciones que nos apoyarán durante todo este proceso, podremos contar de que este camino se nos hará más fácil. Y uno de este camino es este ejemplo de pertenecer a este programa Transforma. Queremos caminar con ustedes este proceso, escucharlos, escuchar sus vivencias, aprender de ustedes, compartir nuestro testimonio y sumar voluntades y formar parte de esa Venezuela de derechos y libertades que tanto merecemos los venezolanos y por lo que muchos han dado sus vidas. Queremos terminar con una frase que siempre repetía nuestro hijo: trabaja duro o ve a casa. Juan Pablo Pernalete. Gracias. Gracias. Fabi, estás en mute. Gracias, Víctor. Gracias, Elvira, gracias, José. En verdad que ustedes son para nosotros y para todo el país un ejemplo de valentía, un ejemplo de resistencia y un ejemplo de que debemos seguir luchando y de entender por qué luchar sigue valiendo la pena cada día. Ahora quiero darle la palabra a Eduardo Torres, que es clave en la defensa de los derechos humanos. Eduardo Torres es abogado y en ningún momento ha dejado de estar al lado de cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, acompañándolos, apoyándolos, formándolos y asistiéndolos en procesos legales y en activismo. Eduardo, adelante. Ante todo, buenas tardes. No me veo en la pantalla. Pregunto si los demás me ven, ¿verdad? Ya. Te vemos, Eduardo, te vemos. Todos te vemos, Eduardo. Muchas gracias por conectarte y por acompañarnos en el programa. Gracias, de verdad. Esa fue la palabra que coloqué cuando preguntaron. Agradecimiento infinito. Yo soy abogado, además especialista en derechos humanos, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Creo que mi experiencia fundamental es en acompañamiento a las familias ante las puertas de todas estas casas de tortura que hay en Venezuela, y quiero agregar experiencia en documentación en casos ante CPI,
sin difusión voluntaria por razones de seguridad. Y digo esto porque en mi detención tuve 4 noches madrugadas de interrogatorio. Después de la tercera noche me llevaron a Yare 3, que nada le envidia, es prácticamente un campo de concentración nazi. Y que bueno, no ha sido denunciado así porque otros defensores me dicen, bueno, eso es minimizar lo de los nazis, pero en realidad es un centro horrible de trato cruel, inhumano, degradante, de tortura. Después de esa tercera noche me llevaron de nuevamente al SEBIN. Después de esa tercera noche madrugada de tortura, me llevan a la cuarta en el SEBIN y me obligaron a que les dijera qué realmente hacía yo para que el caso fuese tan relevante como para quedarme en el SEBIN y no en Yare 3 de una vez. De tal manera que tuve que decirle que había sido un abogado, que había ido a La Haya, que había ido a unas reuniones en Colombia con la Corte Penal Internacional, cosa que ellos comprobaron en los estatus migratorios, y por eso duré 4 meses y medio en el SEBIN y luego 4 meses y medio en el complejo Yare. Nosotros, compañeros, compañeras, y así empiezo en unas palabras que les voy a enviar en un Word, que las tengo aquí ordenadas y que me voy guiando, somos sobrevivientes. Es decir, nosotros somos los que hemos vivido en carne propia lo que es un crimen de lesa humanidad, cosa que yo le reconozco a Defiende Venezuela, a Génesis, a todo el equipo, que desde 2014 han venido y nos hemos encontrado en algunos espacios para denunciar este crimen de lesa humanidad, además de las vulneraciones graves a los derechos humanos. Y el crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático, generalizado contra la población civil, que como los perpetradores están plenamente conscientes de lo que están haciendo, lo constituyen en una política. Bueno, en Venezuela lo dejan hasta registrado, como el Plan Zamora, como el Plan de 2024, también Furia Bolivariana. Llegan hasta esos extremos de dejar todo por escrito. Pero nos tocó vivir lo que eso expresa en la vida, en la cotidianidad, y que yo acompañaba a los familiares, que son los patrones. Detención arbitraria, sin orden judicial, desaparición forzada, no recepción del habeas corpus de los familiares y los abogados. Cuando me tocó antes ser abogado, a mi familia cuando me tocó tampoco le aceptaron el habeas corpus, y hace 3 semanas que llevé con otro caso, que el muchacho por cierto está muy golpeado ahorita, tampoco me aceptaron el habeas corpus. Finalmente, la vulneración del derecho a la defensa, porque desde 2024 no permiten la defensa privada. ¿Y qué viene cuando una persona viene esta cantidad de patrones? Tratos crueles, inhumanos, degradantes y muchos casos la muerte, como Víctor Quero, que acaba de fallecer, y luego su madre. Eso es lamentable. Sin embargo, en ese proceso de cárcel hay una elevación de la conciencia, lo tengo yo como segundo punto. Ya sea porque desde muy joven he estudiado filosofía o por la misma filosofía del derecho en la Escuela de Derecho de la UCB, uno entiende que todo efecto obedece a una causa, así funciona el universo. Pero uno lo aprende y lo aterrizas a lo que hace, y a lo que haces con amor, con dedicación. Y si la cuestión es defender de derechos humanos, enfrentar crímenes, entonces te vas dando cuenta de algunos elementos. El aislamiento y todas las vulneraciones de estos patrones, yo pensaba antes de caer preso que era, como había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el terrorismo de Estado es contra la sociedad para mantenerla petrificada, inmovilizada. Con la experiencia me doy cuenta que ese terrorismo de Estado tiene un doble sentido, porque es también para aislar al preso, y entonces forma parte del patrón de trato inhumano y degradante, porque tú te sientes solo. Luego es más fácil para ellos los procesos de pregunta, los procesos de interrogatorio, o lo que termina en los golpes, ya estás aislado. Entonces el golpe y el trato físico viene siendo ya el agregado de todo este proceso de trato cruel y tortura. Ante eso, como punto 3, yo ratifico un mensaje que yo lo tenía de hace mucho, pero veo la gran importancia. El señor del papagayo, Rafael, una vez vio que yo decía mucho esa frase y una vez me regaló un papagayo. Que nadie se sienta solo. Entonces yo lo ratifico. Yo creo que el papel nuestro, y ya viviendo esto, es que nadie se sienta solo. Esto implica solidaridad, como dice el padre Trigo, cuerpo con cuerpo, acuerparnos, codo con codo. Eso es necesario, eso es solidaridad, de solidus.
el acompañamiento y finalmente la movilización activa en la defensa de derechos. Quiero tomarme 30 segundos para decirle que ese mensaje no es de ahorita. Es decir, yo fui dirigente estudiantil desde los 15 años en educación media en Yaracuy. A los 17 me detuvieron y una gracia de 4 guardias nacionales terminó transformando un poquito mi vida. Es decir, yo nunca lo he dicho. Y fue que me llevaron para una montaña con 2 profesores más que nos agarraron haciendo una pinta en el centro de Yaracuy y nos llevaron a una montaña con 3 tipos con fusiles. Y en una montaña a las 2 de la madrugada, mientras tú vas en el trayecto a la montaña, uno dice, hasta aquí fue. Cuando nos llevaron a la montaña, los 3 se bajaron, se fumaron un cigarro cada uno, se dijeron a reír y nos volvieron a llevar. En ese sentido, uno siente como que se muere. Y después de allí, bueno, eso radicalizó lo que ha sido mi vida en el movimiento estudiantil de educación media, después en el tecnológico, después en la UCB. Entonces, uno más bien tiene que canalizar, no sé si es rabia, no sé si es impulso, pero he ido por los años eso. ¿Por qué eché esta anécdota? Porque esto tiene que convertirnos a fortalecernos lo que cada uno de los que nosotros hemos vivido. Somos sobrevivientes y transforma es transformar, con esto cierro como cuarto punto, el dolor y la preocupación en toda una fortaleza para la vida, para la justicia, para la libertad, para la democracia. Somos sobrevivientes y tenemos todos estos elementos. Apoyo al compañero que dice, que lo tengo aquí por cierto, apoyo psicojurídico. Vamos a fortalecernos con este programa. Tenemos que estar bien psicológicamente, nuestro cuerpo también. Apoyo de los derechos humanos, crear y ratificar la regla humana de apoyo humano, para la dignidad, para lo más profundo que tenemos los seres humanos. Y finalmente, para ser mejores en las 3D de derechos humanos: documentación, denuncia, difusión, y en la teoría y práctica de los derechos humanos, que es la teoría y finalmente el litigio estratégico. Esta experiencia de Génesis, de Defiende, de los Pernaletes, de cada uno de ustedes, estructurarla para cada uno de nuestros litigios, establecerlo con los objetivos inmediatos, con los objetivos más clave de libertad, democracia, justicia, y con los conocimientos de las redes de defensores y de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las cortes, como empezó Génesis conversando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por contarnos tu experiencia y todo el trabajo incansable que siempre has hecho por Venezuela y por cada una de las víctimas. Ahora quiero darle el pase a Javier Tarazona. Javier Tarazona es profesor universitario, es un caso emblemático internacional en defensa de derechos humanos, que estuvo muchos años detenido arbitrariamente, pero que aún así nunca dejó de documentar las violaciones de derechos humanos que se hacían en el país. Adelante, Javier. Bienvenido. Bueno, Fabiola, quiero saludar esta hermosa actividad. Quiero agradecer infinitamente a Defiende Venezuela, a Génesis y todo el equipo, y a todos los aliados de este tipo de iniciativas tan pertinentes, tan importantes. Yo escucho los testimonios desde el documental y cada uno de quienes me han antecedido, y la presentación que dio Fabiola y Génesis, y sin duda alguna que, como lo escribía, me hace sentir que no estoy solo. Luego de 1675 días de cautiverio, indudablemente, como lo planteaba Víctor, uno termina buscando el para qué de esta prueba tan dolorosa y tan compleja, tan dura, pero la libertad de uno es la esperanza de todos. Cuando me secuestraron en el año 2021, ese 2 de julio, no secuestraron a Javier Tarazona, a Fundarredes, y junto a él un patrón, Omar de Dios García, un activista de nuestra organización en Falcón, Rafael Tarazona, José Rafael, mi hermano, su delito ser mi hermano, así también a Johnny Romero. No secuestraron a una organización o a unos activistas en particular, sino es un mensaje al movimiento de derechos humanos, un mensaje a la sociedad civil organizada del país, un mensaje que demuestra
el cierre del espacio civil, el cierre del espacio público, eh, que destaca un patrón perverso de actuación en este contexto opresivo, pero sobre todo eh, deja claro que su búsqueda es la intimidación, que procuran la desesperanza y la resignación. Yo quisiera, a propósito del propio nombre de este programa, Transforma, decir que no es menos cierto que esta prueba tan dolorosa ha sido oportuna también para convertir ese lugar tan oscuro, ese lugar en el que pretendieron secuestrar la verdad, pero las rejas nunca callaron la verdad. Fue oportuno también para reivindicar nuestra labor, para reivindicar tantos años de documentación de la violencia fronteriza y transfronteriza, porque justamente cuando nos encierran, buscaban silenciar una realidad que no han podido callar en el territorio fronterizo, que hoy, 2026, a esta hora que estamos compartiendo en este encuentro, el contexto es mucho más complejo, el contexto es mucho más violento, con la particularidad de que esto se ha ido normalizando a un nivel muy exponencial, lo cual demanda un papel de la sociedad civil, un papel de nosotros los activistas, de los defensores y las distintas organizaciones en articulación, porque aquí lo que tenemos que sin duda alguna es tejer sociedad, tejer esfuerzos, tejer lazos, y valorar el esfuerzo que cada uno de nosotros viene haciendo. Comentar brevemente que fue una tragedia. En el 2021 yo soy detenido en un contexto donde el SEBIN, siempre estuve en el helicoide, pasé por 9 celdas, 39 compañeros, 2 tigritos, viví 6 meses en un baño aislado con el capitán Cagueripano, el teniente eh, Salazar Cabañas, el capitán Antonio Sequea, el capitán Pimienta, todo ese grupo de militares fueron castigados durante 6 meses junto a este servidor. Vivimos en un baño con unas circunstancias demasiado perversas. Pude ver morir en cautiverio más de 3 compañeros, entre ellos destaca el general Baduel y el último Alfredo Díaz en el mes de diciembre, y un compañero que aunque le llamaban Carlos, luego de muerto termina el Servicio Bolivariano de Inteligencia de determinar que la identidad de ese señor no era la que había, por la cual lo habían procesado, para que podamos tener una idea de lo dantesco de toda esta situación. Entonces, bueno, en ese tránsito, en esos espacios en los que pude estar casi 5 años de mi vida, por supuesto que me permitió dejarles hoy como primeras premisas la resignificación de la prueba, del dolor. Yo logré transformar la calamidad en una oportunidad. Ellos pretendieron, obviamente, quebrarnos, destruirnos, anularnos, dañarnos. Y aquí estamos. Aquí estamos hoy más convencidos, entendiendo que somos luz, que podemos desde el dolor resignificar la existencia. Yo pude alcanzar una autoliberación en ese lugar, es decir, que no lograron su cometido. Cuando en algún momento tuve la oportunidad de tener acceso a televisión en alguna de las celdas, no en todas las celdas o en todos los lugares donde estuve, durante estos casi 5 años pude tener acceso a la televisión, pero cuando lo pude tener, veía las noticias, por supuesto, del canal del Estado, de los canales de acceso público, porque no era otra cosa lo que podíamos ver, y me sorprendía cómo las denuncias que habíamos hecho en territorio fronterizo eran ratificadas por quienes hoy ostentan el poder, y cómo utilizaron simple y llanamente un andamiaje jurídico inconstitucional para provocar, obviamente, la fragmentación de la sociedad civil, la extirpación, el estrangulamiento, leyes como la ley de incitación al odio que utilizaron para judicializarme, para criminalizarme y aún en este momento estar en juicio. Yo el próximo jueves, yo debo estar en Caracas, audiencia de juicio. Apenas este miércoles anterior estaba en Caracas presentándome, tengo que estarme presentando cada 8 días. Debo estar sin duda alguna en juicio. Tengo a mis 4 hijos acá en el estado Táchira. Podrán ustedes imaginar cómo aún en este momento sigue nuestra vida siendo tan afectada y tan golpeada. Y agradezco a Defiende Venezuela por este espacio porque, como les decía al principio, siento que es una oportunidad para reconectar,
como lo decía Víctor hace un rato, la historia de Víctor Frank en particular. mm, Yo tengo, no sé, quizás 20 años conociendo de Víctor Frank y su propuesta de la logoterapia, que sin duda alguna me sirvió de mucho en el cautiverio para resignificarla, porque aunque la había leído, la había compartido con mis estudiantes en el pedagógico, pues era verla desde otro punto de vista, verla desde el cautiverio. Eh, Creo que es importante que nosotros entendamos que no puede ser la resignación, que no puede ser la desesperanza, sino todo lo contrario. Tiene que ser la realidad que hoy estamos viviendo, eh, la arbitrariedad que hoy estamos viviendo nos debe llevar a la organización. Yo creo que la gente durante muchos años ha estado diciendo hasta cuándo esto, hasta cuándo más dolor, hasta cuándo, y creo que el chip es ya basta. Y el ya basta invita a hacer tareas, porque en Venezuela justamente estamos frente a un daño antropológico, lo cual demanda el ejercicio de la ciudadanía. Defiende Venezuela con Transforma, nos invita a que ejerzamos la ciudadanía, nos invita a que sin duda alguna tengamos una ruta de formación para que podamos ser luz. En ese lugar de cautiverio tuve experiencias extraordinarias. En el año 2023 pudimos hacer algunos encuentros de formación, tuvimos unas sesiones académicas, pude dar clase con Roland Carreño y otros privados de libertad, incluso también a funcionarios del SEBIN, junto al abogado Aidaliz Mérida, que ya está libre, y junto a una hermana que aún sigue en cautiverio, eh, una amiga del grupo de Gedeón, Karen Hernández. Pero esto se cerró y convertí entonces el aula, eh, la celda en un aula, ese lugar oscuro en un lugar de luz. Allí logramos alfabetizar a dos jóvenes que la revolución les enseñó a disparar. Ellos están vinculados a dos casos de violencia en el país, conocidos como el caso Serra y el caso Taiza. Estos jóvenes no sabían leer ni escribir, estos jóvenes nunca habían comido en una mesa en su casa en los barrios de Caracas porque vivían en la extrema miseria, consumidores de droga desde los 10 años de edad. Y estos jóvenes en este lugar de cautiverio fueron para mí el gran desafío, el gran reto, enseñarlos, formarlos. Y yo creo que ahí hay una tarea. Finalmente, insisto, doloroso, terrible, trágico, demasiado. Solo entender que a los 12 días de cautiverio, en medio de ratas y cucarachas, duramos 47 días sin bañarnos, mi cuerpo estaba literalmente podrido, así como el de Omar de Dios y el de Rafael Tarazona. Tener a mi madre privada de libertad en estas primeras de cambio y que me la mostraran por un teléfono y que me dijeran en ese teléfono que si yo sabía quién era esa mujer, por supuesto que era mi madre, aquí en mi casa allanada, mi madre detenida, y utilizaban esto para que yo delatara el movimiento de derechos humanos, para que inculpara a dirigentes políticos del país de la actividad que hacía el movimiento de derechos humanos, cosa que no lograron porque no fui capaz en ningún momento de hacerlo, en medio de los golpes, en medio de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en medio de la escapolamina con la cual nos drogaron. Me estoy refiriendo que en el año 2021 el helicoide era una realidad totalmente distinta a la que pudo ocurrir en los próximos años, porque no teníamos ni siquiera una sala de enfermería. Yo me estaba muriendo literal, tomaba 23 pastillas, yo rebajé 55 kilos en cautiverio, nunca tuve una atención especializada médica, me atendían incluso los propios compañeros. De manera que ha sido toda una situación perversa. Luego ver a mi hermano Eduardo Torres, a Rocío San Miguel, en este lugar también como activistas y defensores, coincidir en el helicoide. Hasta diciembre pude saludar, luego de casi 2 años de cautiverio, pude darle un abrazo a Rocío, pero no nos lo permitían, no nos permitían contacto físico ni comunicación de ninguna manera, de manera que eso hacía esta dura prueba más difícil. Sin embargo, en ese lugar yo me encargué de documentar todos los casos que podíamos en cualquier momento cuando logramos acceder a un lápiz, a papel, lo que terminaba siendo una gloria, porque al principio ni libros, ni lápiz, ni papel. Bueno, terminamos consiguiendo lápiz y papel y documentando cada caso, cosa que logramos presentar a distancias del sistema regional, del sistema universal, de la misión de determinación y así de cada una de las oficinas o de las instancias a las cuales pudimos hacer llegar a través de la familia. Gracias por esta oportunidad, el compromiso indudablemente de seguir trabajando. Es un honor para mí poder estar acá con la familia Pernalete, con Eduardo y con todos los que están y que de verdad que defiende Venezuela siempre, siempre, desde que dieron los primeros pasos, sin duda alguna, nos han demostrado de qué tamaño están viendo
siempre el país desde una mirada sistémica, desde una mirada integral, desde una mirada holística, y esto sin duda alguna que solo agradecerle. Complejo el proceso de reinserción, difícil, duro, todo movido, la vida cambió, la familia cambió, las demandas son enormes. Víctor Frank salió justamente y se encontró sin padre, sin pareja, sin hijos. Bueno, yo tengo a mi madre convaleciente, pero la tengo, sigue judicializada, la siguen criminalizando. Tengo a mis hijos, pero sin duda alguna una vida muy complicada, muy dura, muy difícil, pero los tengo a ustedes que sin duda alguna hacen que esto sea menos duro. Muchas gracias y Dios les pague. No, gracias a ti, Javier, por tu testimonio. Gracias, Eduardo. Gracias a... Hay un Yo micrófono pensé por que ahí era Luis abierto. Mario que voté. Venga, vamos, ¿más carteles de qué? Están en el piso. Hay un micrófono prendido, no sé si el host. Ya, listo. Bueno, quería darles las gracias a los cuatro por sus testimonios. En verdad es muy importante tenerlos acá con nosotros el día de hoy y que puedan ser parte de esta fuerza y de este movimiento transformador que sin duda nos hace tanta falta a todos como sociedad y como país. Esto, no sé qué pasó, que no quiero servir. Dame un minuto. ¿Qué es la presentación? Listo. Listo. Bueno, quería comentarles también que este programa no solo nace desde Defiende Venezuela, sino que también tienen una red amplia de acompañamientos, de organizaciones y de personas que en todo momento han creído en la defensa de los derechos humanos, han creído en la verdad de las víctimas, que no se han silenciado, que han sido la voz para muchos, que han sido el acompañamiento para cada uno de ellos, que han sido red de apoyo, que han sido documentación, que han sido memoria, y me gustaría que cada uno de ellos se pueda presentar desde sus organizaciones para que sepan con quiénes ustedes cuentan, con quiénes los están acompañando y quiénes también son parte de este programa. Quisiera darle el pase a Víctor Navarro de Realidad Licoide. Víctor, bienvenido. Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por honrarme al estar aquí. Génesis, Fabi, para mí es un honor. Completamente emocionado y conmovido escuchándoles. Eh, Mi organización es una organización que justamente denuncia todo el tema de la situación de los presos políticos, que hoy siguen habiendo presos políticos en el país. Y nada, ponerme a completa y absoluta disposición nuestras redes de contacto, nuestras redes sociales, ponerlas a disposición de esto. Yo creo que después de la cárcel, yo fui preso político en el año 2018, al igual que muchos de los que están aquí. Y después de la cárcel viene como una batalla más silenciosa, ¿no? Que es como esa batalla de encontrarse, ver cómo uno agrega valor, cómo uno es útil, cómo uno encuentra propósito. Y yo creo que de esto se trata este programa, y por eso los invito a que lo disfruten, a que le saquen el jugo, a que aprovechen a cada una de las personas que van a estar aquí, porque este programa existe para decirles, no para decirles quién tiene que ser, pero sí para decirles que hay dignidad, que se puede hacer justicia, que podemos ser libres, y yo estoy seguro que la Venezuela que viene principalmente va a necesitar de la fuerza de aquellos que nos ha tocado sobrevivir ante las atrocidades del régimen, para poder hacer justicia y memoria, ¿no? Y poder decir que la libertad es real cuando contemos los testimonios, y tenemos que estar preparados para eso. Y yo creo que el programa Transforma genera unas bases muy sólidas de lo que puede ser prepararnos, digamos, en otros ámbitos que trascienden de lo que hacemos todos los días, porque nos agarran de la mano y nos dicen, bueno, vamos a echarle bolas juntos a esto, ¿no? Entonces, gracias por el espacio. Nuestra organización, nuestro equipo está a la orden para lo que podamos agregar valor.
y disfruten este proceso que es de cada uno de ustedes y le va a dar mucho más sentido a todo lo que ha sucedido. La cárcel no se acaba cuando te liberan, eh, porque al final del día falta la mejor parte, que es decidir qué hacer con lo que se vivió. Y esta es la parte donde están ustedes ahorita. Así que nada, muchísimas gracias. Y qué lindo ver tantos rostros. Y bueno, Víctor decía que estaba conectado desde España, pero también hay gente que está en el terreno ahorita afuera, un centro de reclusión. Y es un domingo y estamos todos aquí, y eso dice mucho de lo que esto va a llegar a ser. Aprovechen esta nueva red que se está creando, este, y decidamos cuál es el destino que queremos después de todo lo que hemos vivido. Eso va a estar muy, muy, muy reflejado en la Venezuela que estoy seguro que se viene, y sé que los resultados van a ser maravillosos. Muchas gracias, Fabi, Génesis, nuevamente, y que tengan una linda tarde. Cuentan conmigo y con mi equipo. Un abrazo. No, gracias a ti, Víctor, por todo lo que siempre haces desde Realidad Licoide para seguir visibilizando todos los centros de tortura en Venezuela y todo lo que hasta el día de hoy, lamentándolo mucho, sigue ocurriendo en el país. Quisiera presentarles ahora al Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Yo sé que muchos de ustedes acá ya los conocen y saben quiénes son y cuál es su trabajo, pero me encantaría que Zairán les pudiera dar las bienvenidas y pudiera hablar con ustedes un minuto. Zay, ¿estás por allí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, aquí estoy, ¿me escucho bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Como mis compañeros, a Defiende Venezuela, a ti, Fabiola, a Génesis, por cierto, que también me representó internacionalmente como mi abogada, por el empeño que durante todo este tiempo han colocado en la organización, en seguir desarrollando este programa para seguir acompañando a tantas víctimas y por en medio de las dificultades que ha atravesado la sociedad civil, hacer lo posible y lo imposible por mantenerse acompañando y defendiendo también la democracia en Venezuela. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos nace, además, con el acompañamiento de muchas organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellas Defiende Venezuela, quien colaboró mucho, y dentro de ellos Génesis y Fabiola, con todo el conocimiento aprendido que tenían durante todo este tiempo, pero además con esta profunda convicción de que el silencio no es una opción y de cómo justo los Génesis lo decían en sus palabras al inicio, el acompañamiento jurídico no era suficiente, sino como también las víctimas, en este caso, tenían que organizarse, tenían que articularse y tenían que ser una voz en medio del dolor. Y cómo además, en medio de esa articulación, en medio de esa acción, podían ir transformándose en un movimiento y haciendo valer ante el mundo y visibilizando las voces de las víctimas, que al mismo tiempo van creando esa memoria que va a ser fundamental para, para la democratización de la sociedad venezolana. Y yo creo que estamos en un momento donde, como lo dice este programa, del dolor, y así lo hemos visto en el comité, en muchos familiares ha nacido la palabra cuando el régimen ha querido acallar a una familia completa, cuando el régimen ha querido sembrar terror, en medio de ese querer sembrar terror y de, bueno, una situación de gran incertidumbre, han nacido líderes. Y yo creo que de esto se trata este programa y de esto se trata la labor que nosotros vamos a tener que hacer en Venezuela. Y cómo tenemos que seguir articulados. Víctor hablaba de la importancia del trabajo en red, y yo creo que ahorita en Venezuela a nosotros nos toca hacer eso, hacer un gran trabajo en la reconstrucción del tejido social y la posibilidad de luchar por la verdad, de luchar por la memoria, de, de hacer este trabajo va a ser fundamental. Y en una Venezuela donde lamentablemente todo lo que se ha tratado de hacer por la libertad de los presos políticos, muchas veces como la amnistía se transforma en más dolor, más exclusión, se transforma en más incertidumbre para las víctimas, cuando aún la justicia no llega, este tipo de espacios se transforma en una suerte de reparación mientras seguimos luchando juntos para alcanzar la justicia.
en Venezuela. Y de mi parte, eh, colocarnos a la orden. Acá hay varios que son de comité, acá también está Diego, justo nuestro lema ha sido como, bueno, se puede transformar y crear líderes en medio de esta situación tan dolorosa, y Venezuela va a necesitar mucha memoria, Venezuela va a necesitar construir esa verdad para poder alcanzar la justicia desde y fuera de resentimiento desde el amor y con las ganas de construir país. Y ojalá que este programa, en medio de la memoria que hay que construir, los lleve a construir su propia historia también y a reconocerse cada uno de ustedes como héroes y como defensores de la democracia en Venezuela, para que, como lo dice también, y es el lema de esta organización, desde el reconocimiento y desde escribir su propia historia puedan sanar, pero también podamos defender el país y podamos defender Venezuela como así le indica esta organización. Y bueno, muchas gracias, y desde lo que les puedo aportar desde mi experiencia, a la orden completamente. Un gran abrazo y gracias nuevamente al equipo de Defiende Venezuela por la invitación. Gracias, Sai, gracias a ti y a todo el equipo de CLIP por ser la cara de todos en el país, por ser una voz incansable en búsqueda de la justicia y la libertad y la reparación para todos. Mil gracias por estar acá hoy. Bueno, sin más preámbulos, quisiera darle la voz a Rodrigo Diamanti, que es el presidente de la organización Un Mundo Sin Mordaza. Bueno, una organización que ha sido la voz de la libertad de expresión en Venezuela y que ha dado cara y vida a cada uno de los casos de los presos políticos en el país, de la verdad, de la memoria y de la justicia. Rodrigo, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, un honor estar aquí. Estoy muy contento porque siempre había querido participar de Transforma porque soy fan de este proyecto. Recuerdo una vez que fuimos a la Corte Penal Internacional y pusimos a varios miembros de la Fiscalía, un grupo importante de la Fiscalía, a ver el documental de Transforma que se hizo hace unos años atrás. Y además recuerdo haber visto ese documental como 10, 20 o 30 veces, no sé cuántas veces, y me di cuenta de lo importante que es contar una historia correctamente y cómo esa historia bien contada puede conmover a los demás y puede servir también para que, por lo que pasamos los venezolanos, sino incluso crezcan durante esa historia, se hagan mejor personas. Yo siempre digo que defender los derechos humanos lo que nos ha hecho son mejores personas porque la defensa de los derechos humanos nos hace más sensibles al dolor ajeno. Y hay una canción de León Gaico que dice, que me encanta: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y yo creo que esa es la definición de ser un buen ser humano, es simplemente no perder esa capacidad por sentir el dolor a los demás. Les digo esto como preámbulo, pero también decirles que lo más importante en estos momentos, no solo que soy presidente de Sin Mordaza, sino que además soy novio de Génesis Ávila, que está aquí, al lado mío. Para los que no sepan, y bueno, estoy muy emocionado de ser padrino o madrino de algunas de las personas que están aquí. Y bueno, nada, feliz de ver muchas caras conocidas. Los proyectos los hacen las personas que están en él y este grupo es absolutamente maravilloso. Mi profunda admiración por todos ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a ti, Rodri, por formar parte de este espacio, por todo lo que haces también por Venezuela y por la libertad de expresión y por estar con nosotros el día de hoy. No sé si Ivonne estará por allí conectada. Ivonne, ¿me escuchas? ¿Estás? Es que en Venezuela hay bastantes problemas de luz y algunos se han tenido que ir. Bueno, ya que Ivonne no está, a mí me gustaría comentar algo brevemente sobre las Madres Poderosas. Las Madres Poderosas son un grupo de madres eh, que crearon un comité de víctimas a partir de su participación en Transforma. Este comité de víctimas reúne a mujeres, madres de jóvenes que fueron asesinados en operativos policiales en zonas, bueno, de muy bajos recursos en Venezuela. Las Madres Poderosas se han convertido en una fuerza por la búsqueda de la justicia en nuestro país, y ellas han entendido que
en verdad, en la unión está la fuerza. No existe una audiencia, una presentación ante un tribunal, ante la fiscalía o ante la Defensoría del Pueblo, en donde ellas vayan todas juntas, van uniformadas y les tienen pánico, les dicen las madres peligrosas, pero estas mujeres han logrado sentencias a su favor, han logrado eh, ponerle una tranca a la puerta de la impunidad en Venezuela. Entonces, las admiramos muchísimo porque el trabajo que han hecho ha sido impresionante y lo han hecho precisamente para honrar la memoria de sus hijos. Entonces, más adelante tendrán la oportunidad de conocer a estas madres poderosas. Nosotros las admiramos muchísimo y estoy segura que, bueno, también será inspiración para todos ustedes. Gracias. Gracias, Génesis, por contarnos sobre las madres poderosas, que en verdad es una lucha incansable y una inspiración para todos nosotros. Elvira, José, ¿nos escuchan? Sí, sí, estamos por aquí, sí. Si quieren, pueden hablarnos un poquito rapidito de lo que es Alfabit para que la gente también los conozca un poco y sepan lo que es para todos ustedes Alfabit, que son parte también de las organizaciones que nos acompañan. Sí, Alfabí, Alianza de Familiares y Víctimas. Al inicio comenzó Alfabí de Alianza Familiares y Víctimas de 2017, Alfabí 2017. Luego se convirtió en Alfabí Venezuela, porque no solo fueron padres y madres de jóvenes ejecutados en manifestaciones, sino también en otros contextos, en el interior del país y en las barriadas populares. Alfabí nace de la necesidad de unos padres y familiares de buscar justicia, de crear memoria, de buscar la verdad de los hechos, reparación integral y buscar que estos hechos no se repitan, que un joven no tenga que salir a exigir sus derechos y nunca regrese más a su casa. Nosotros creamos esta alianza para ser las voces de nuestros hijos que fueron apagadas. Y a través de los años, al igual que todos estos comités y todas las personas que estamos hoy aquí, hemos sido luz en medio de la oscuridad, de una oscuridad que pareciera cernir a Venezuela y no acabarse. Pero siempre hemos dicho que mientras haya luz y mientras haya una persona que haga el bien, tenemos esperanza, tenemos fe. Y es por eso que estos padres todos los días luchan por sus hijos y se niegan a rendirse ante un sistema que quiere y se une a todos estos comités que están, porque no estamos solos. Es una lucha que debe ser de varias. Nos dimos cuenta que no podemos luchar solos, que tenemos que tener estos comités, organizaciones como Defiende B, Sin Mordaza y todos los que nos han acompañado durante todo este proceso. Creo que mientras sumemos y unamos voluntades, tenemos más posibilidades de salir más pronto y transformar ese por qué, para qué. No ya no decir por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto, para construir una nueva Venezuela. Eso es lo que es el objetivo de Alfabí, ser un factor de cambio y seguir apostando por esa Venezuela que una vez soñaron nuestros hijos. Lo maravilloso de Alfabí, de ser uno de los miembros fundadores de este programa, es el crecimiento que han recibido de todos sus integrantes. Fueron personas que no teníamos ningún tipo de conocimiento con respecto a lo que era la defensa de los derechos humanos y mucho menos conocimientos en la parte de las leyes venezolanas y cómo enfrentar y hacer, cómo decir, hacer frente a tanta barbarie y a tanta desidia por parte del gobierno. Y es por eso que estamos muy orgullosos, contentos de formar parte de este grupo de ahora de organizaciones que son hermanas y que también forman parte
de este proyecto maravilloso que se llama Transforma. De verdad, pedimos gracias en nombre de nuestra organización. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que siguen trabajando por Venezuela, que siguen trabajando a favor de las víctimas, que nos siguen acompañando y que hoy están aquí para acompañar a los nuevos participantes de esta cohorte, porque bueno, Transforma no queremos que sea solo un programa de formación, sino es un proceso de acompañamiento, de crecimiento, de encontrar nuestro propósito y de entender que sigue valiendo la pena luchar por el país que tanto todos soñamos juntos. Sin más preámbulos, quisiera comentarles a todos los miembros de esta nueva cohorte cómo se va a trabajar cada semana de formación y cómo va a ser este proceso de formación. El programa va a durar hasta finales del mes de agosto. Inicia el día de hoy con la sesión de bienvenida y cada semana ustedes tendrán un módulo diferente de formación. Formación en justicia nacional, formación en justicia transicional, justicia internacional, comunicación asertiva, oratoria, redes sociales, inteligencia artificial, memoria, justicia y verdad. Los días lunes nosotros les vamos a estar mandando el link de estos módulos para que ustedes puedan ver las clases al ritmo y en el tiempo y en el espacio que ustedes tengan disponibles con toda su agenda. Luego de eso tendrán que presentar un quiz sencillo, un quiz rápido para que nos quede pues muy clara toda la información que estamos recibiendo, pero lo más importante de este quiz es que este quiz será la llave para que ustedes puedan estar presentes en los diálogos transformadores. ¿Y qué son los diálogos transformadores? Los diálogos transformadores van a ser un espacio en donde ustedes podrán reforzar todo lo que aprendieron en la semana, pero con personas expertas en el tema, donde ustedes puedan aclarar dudas, donde puedan tener conversaciones sinceras con ellas, conversaciones cercanas, que no quede nada por fuera, que todo pueda estar muy claro, que sea una formación muy valiosa para cada uno de ustedes y que se puedan llevar de acá algo que les sirva a ustedes en el día a día. Luego, este diálogo transformador, el horario lo vamos a estar definiendo por el grupo para que todos se puedan conectar y tengamos la mayor convocatoria posible y así les pueda funcionar a todos por igual. Luego de este programa, al graduarse, ustedes van a contar con un plan de litigio estratégico y personalizado, con un discurso que van a preparar acompañados de un padrino o una madrina que les vamos a asignar para que ellos puedan ayudarlos a construir este discurso de una forma efectiva, en donde ustedes lo puedan presentar ante organismos internacionales o les pueda servir para entrevistas, para ruedas de prensa o simplemente para presentar y alzar su voz. Un apoyo psicosocial, como lo comentamos al inicio de este programa, y el diploma de que se han convertido oficialmente en defensores de derechos humanos. Este programa es la primera vez que vamos a implementar los padrinos y las madrinas y nos tienen muy emocionados porque están todos o la mayoría acá conectados para acompañarlos a ustedes. Así que bueno, le doy el pase a Génesis para que pueda contarnos un poquito más acerca de este nuevo método que vamos a tener en el programa. Pues muchísimas gracias, Fabiola, y a todos por sus presentaciones. Como saben, esta apenas es nuestra primera reunión y también una cosa que está pasando por primera vez en el programa Transforma es la participación de los padrinos. Hasta ahora nunca habíamos tenido padrinos en el programa y decidimos que era el momento para comenzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque todos en la vida hemos tenido algún padrino, algún mentor, alguna persona que nos ha acompañado en ese momento de máxima dificultad. Esa persona que, bueno, cuando sentimos que no tenemos fuerzas, cuando sentimos que no tenemos a quién preguntarle, cuando sentimos que capaz el camino es muy cuesta arriba, de repente aparece y capaz con una sola palabra de aliento o simplemente con nosotros saber que está ahí, las cosas cambian y logramos seguir adelante. A veces ni siquiera
tienen que tener una presencia en el día a día. A veces simplemente están al alcance de una llamada telefónica o simplemente es una voz que nos acompaña en nuestra mente y pensamos, bueno, esto seguramente sería lo que me diría esta persona que para mí funciona como un referente. Y dijimos, bueno, así es como hemos construido Transforma. Hemos visto qué es lo que le ha funcionado a los defensores en la vida real para poder convertirse en defensores, así como pasó con Elvira y con José Gregorio, que pasaron de ser unas víctimas que sufrieron unas gravísimas violaciones de derechos humanos y luego se convirtieron en defensores, y todas esas herramientas las hemos recogido para el programa y lo mismo queremos hacer ahora con los padrinos. Todos hemos tenido algún padrino en nuestra vida. Por ejemplo, acá muchos de los padrinos han sido mis padrinos personales, o sea, son mis grandes amigos, son mis mentores, son personas que me han acompañado en momentos de máxima dificultad, pero también son personas que me han acompañado en momentos de máxima alegría, y no solo a mí. Por ejemplo, Zairán, que de manera muy especial me recuerda que soy su abogada, e incluso cuando la escucho decirlo me sorprende, porque yo ni siquiera lo veo de esa manera, ¿no? Para mí ella simplemente es una gran activista, es una gran amiga, y ese fue el rol que me tocó jugar en algún momento en esta relación que es mucho más profunda, va mucho más allá de la amistad. O por ejemplo, Víctor, algo que tengo en común con Víctor es que Víctor ha sido mi terapeuta también. Entonces, en la terapia con Víctor me ha ido también que yo dije, no, ya va, o sea, yo necesito que los participantes de Transforma también se puedan beneficiar con esto, ¿no? O precisamente con personas como Natalia o Isabela, que simplemente comparto una gran amistad con ellas, pero que sus padres fueron presos políticos y esta lucha por Venezuela nos ha mantenido unidos. O por ejemplo, Andrea Sánchez, que la veo por acá conectada y es una de las mentoras, es la persona que me ayudó a revisar cada una de las aplicaciones que yo pude haber hecho en mi vida a cualquier programa universitario que pude haber aplicado. Y sin su apoyo yo no habría tenido la fuerza para poderlo hacer. Entonces, quiero agradecerle a todos los padrinos que se sumaron a Transforma. Debo decir que todos dijeron que sí de inmediato. O sea, no hubo una persona a quien llamáramos y le contáramos del programa y que dijera, mira, no puedo, no quiero, no estoy en la disposición, no entiendo de qué me estás hablando. No, todo lo contrario, o sea, todos muy comprometidos y todos más bien diciendo, wow, gracias por darnos la oportunidad a nosotros de poder compartir con estas personas que lamentablemente fueron obligados a convertirse de alguna manera en los próceres de la nueva independencia de Venezuela, porque son las personas que han estado lamentablemente batallando por la libertad de nuestro país. Y lo digo con este lamento, porque ¿qué más nos gustaría a nosotros que tener ya una democracia ganada, ¿no? Y no tener que luchar por ella. O sea, ¿qué más nos gustaría a nosotros que no tener que batallar por la libertad de Venezuela? Pero bueno, lo hacemos, y lo hacemos no solamente por nosotros, sino lo hacemos también por todas las futuras generaciones, y ojalá que ellos sí puedan vivir en un país libre y que no se les olvide todo lo que tuvimos que atravesar para poder llegar hasta acá. Entonces, de los padrinos, ¿qué va a pasar con los padrinos? Los padrinos ya se saben esta historia, pero los participantes de Transforma no la saben porque es una sorpresa. Los padrinos los van a acompañar a ustedes en el desarrollo de su discurso. Por supuesto, los padrinos son un punto de apoyo, pero ustedes, los participantes de Transforma, tienen la responsabilidad principal. ¿Por qué? Porque esta es su historia y nadie mejor que ustedes mismos para contarla. Nosotros les vamos a ofrecer asistencia jurídica, y dentro del apoyo jurídico, lo primero que ustedes van a tener será una reunión con el equipo de abogados. El equipo de abogados los va a entrevistar, ustedes contarán su historia y ellos les van a entregar un acta de entrevista. Luego, ese acta de entrevista, ustedes las van a recibir, tendrán, por ejemplo, los hechos que les ocurrieron, ordenados de forma cronológica. Luego los vamos a invitar a una clase de storytelling, de narrativa, y ustedes se llevarán por tarea
preparar el primer borrador de su historia. Nosotros les vamos a dar las herramientas, esta va a ser una tarea muy interesante, algunos las van a disfrutar mucho, para otros va a ser un poco pesada. Generalmente cuando uno tiene que escribir su propia historia, ese proceso en sí mismo prácticamente es terapéutico porque le hace a uno revivir todas las cosas por las que uno pasó, pero también lo ayuda a uno a sanar y a entender. Y luego ese borrador ustedes lo van a compartir con sus mentores y sus mentores les van a dar feedback, les van a corregir, les van a hacer sugerencias, capaz incluso van a crear hasta uno nuevo, pero bueno, como dijo Víctor, respecto a la terapia, que entre tú más des, más vas a recibir, lo mismo va a pasar con este trabajo de mentorías. Entre ustedes más le puedan aportar al mentor, entre mejor hagan su primer borrador, entre más información pongan en esa primera historia, mejor va a ser el resultado final. Y luego, estos discursos, ustedes los van a presentar. Los van a presentar a los otros participantes de Transforma también y se van a escoger, ustedes mismos van a escoger cuáles son los mejores discursos, cuáles son las personas que tienen como esta mejor capacidad para poder hablar públicamente. Y luego, entre todos, vamos a comenzar a planificar una agenda de incidencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes mismos sean las voces del programa. Ustedes son quienes van a participar en ruedas de prensa, en eventos nacionales, en denuncias ante organismos internacionales, elevando su voz, pero no solo por ustedes, sino por todas las otras personas que han pasado por esto mismo en Venezuela. En el pasado, los participantes de Transforma han asistido como representantes de la sociedad civil en eventos como el Oslo Freedom Forum, ante Naciones Unidas, también ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y queremos lo mismo para esta cohorte también. Así que bueno, entre más comprometidos ustedes estén, más oportunidades tendrán de participar. Voy a mencionar rápidamente los nombres de los padrinos, y si alguno de los padrinos quisiera dar unas palabras, sería maravilloso escucharlos, pueden levantar la mano, pero igual les quiero recordar que vamos a tener una sesión especial simplemente para que se puedan presentar entre los padrinos y los participantes y además para hacer el match. Cada participante va a tener a su propio padrino. Entonces, voy a leer rápidamente los nombres, especialmente para agradecerles a cada uno, porque sin ustedes este programa no sería igual. Y sobre todo, por su nivel de compromiso, por su sensibilidad y por no dejar de luchar ni un solo día por Venezuela. Entonces, los voy a nombrar incluso en el mismo orden que fueron aceptando ser padrinos del programa, porque así es como tenemos la lista preparada. Manuel Avendaño fue perseguido político, estuvo viviendo varios años prácticamente preso en la Embajada de Chile. Tenemos a Rodrigo Diamanti, que ya lo conocen y se presentó, presidente de Un Mundo Sin Mordaza. María Luisa Paul, una periodista venezolana maravillosa, reportera del Washington Post. Natalia Vivas, médico venezolana, en este momento haciendo su residencia en el hospital de Massachusetts, es graduada de Harvard e hija del general Vivas, expreso político en Venezuela. Julio Dali, también estudiante venezolano en Harvard, que ha tenido que lidiar también de cerca con situaciones de presos políticos. Leslie Simon, una activista venezolana que ha apoyado la causa por muchísimos años y que nos acompaña el día de hoy acá conectada. Tenemos a Gustavo Tovar, que ha sido el mentor de infinita cantidad de figuras políticas en Venezuela. Entonces yo diría que él es un mentor profesional porque esto lo ha hecho con mucho cariño por muchísimos años, por muchísimas personas. Creo que Rodrigo acaba de poner un corazón acá porque particularmente fue el mentor de Rodrigo y nunca ha dejado de serlo. Con Isabela lo he visto peleando un montón de veces, pero sé que mutuamente han aprendido mucho el uno del otro. Ya no sé si Gustavo es mentor de Isabela o Isabela de Gustavo a este punto.
Annie Applewhite, también una activista venezolana que le tenemos muchísimo cariño y nos ha apoyado muchísimo a todos. Trabaja con niños venezolanos haciendo unos campamentos impresionantes, llevando la venezolanidad fuera de Venezuela para que nuestras culturas y nuestra raíz se mantenga. Luis Peche, activista, sobreviviente de un ataque terrible el año pasado en Colombia. Nosotros decimos que Peche es Peche, el inmortal, porque intentaron matarlo, le dieron más de 8 tiros y sobrevivió. Peche no ha dejado que esto limite su activismo y su pasión por Venezuela y sigue luchando día a día. Iván Lira, también un amigo activista, estuvo por años involucrado en Un Mundo Sin Mordaza, luego fue uno de los oficiales de este proyecto Transforma desde su comienzo y ahora se suma como padrino. Ana Julia, otra mentora maravillosa, periodista, familiar de presos políticos, eh, una de las madrinas de Rodrigo, Ariana Molina, que también ha trabajado en la creación del programa Transforma y hoy va a estar como madrina, ahora estando de responsable de alguno de ustedes. Andrea Sánchez, que la mencioné al principio y para mí ha sido una de las guías más presentes que he tenido en toda mi vida. Ella es venezolana, es ingeniera, vive en California y es madre de 3 niños. eh, Adriana Delía, también toda la vida en el mundo de la política. Llevo toda esta sesión con Adriana en mi pantalla, que he visto todas sus reacciones e impresiones porque la pantalla me la muestra de primera. Te agradezco muchísimo, Adri, por acompañarnos hoy. Nelson Bustamante, por muchos conocidos como un hacedor de sueños, por su famoso programa en Venezuela, Atrévete a Soñar, un excelente comunicador y una figura muy importante para todos nosotros. Isa Picón, una gran activista venezolana, hoy haciendo su doctorado en la Universidad de GW en Washington, D.C., sobre también activismo. Así que ustedes van a hacer un caso de estudio para Isabela, seguramente los va a estar entrevistando y luego van a ver un poco de su trabajo también publicado por la universidad. Nuestro gran amigo Keke, otro activista venezolano espectacular que trabaja para llevarle la venezolanidad a los niños fuera de Venezuela, con campamentos para ellos, para que puedan preservar su identidad. Diego Vicentini, nada más y nada menos que el director detrás de la película Simón, una película que simplemente de alguna manera relata la historia que todos ustedes han vivido y por eso para nosotros es tan importante poder tener a Diego con nosotros porque todos ustedes son Simón y eso fue lo que Diego quiso reflejar en esta película. Tenemos a Gerson Casanova, un médico venezolano que siempre se ha mantenido muy conectado al mundo de la política, hoy vive en España, también intenta hacer mucho trabajo desde el punto de vista médico para poder ayudar a los venezolanos. Prakriti Maduro, una excelente activista y actriz que se especializa también en la preparación de discursos y los va a ayudar a ustedes muchísimo con la preparación de sus discursos. El gran actor Rafael de la Fuente, que es un orgullo nacional y que además cada vez que habla de la situación política de Venezuela nos conmueve absolutamente a todos. Rafael, cada vez que menciona a Venezuela en sus discursos, conmueve al país entero y queremos que de alguna forma ustedes puedan aprender esto de Rafael y que Rafael también se pueda seguir nutriendo de sus experiencias. Esther González, que también ha estado involucrada con Transforma desde los inicios del programa. Esther nos ayudó a establecer algunas de las plataformas que hemos utilizado para los canales de educación que tienen ustedes y hoy se suma al equipo de padrinos. Isnardo Bravo, también un gran comunicador venezolano, él ya ha sido padrino de Transforma cuando Transforma no tenía padrinos y madrinas, era la persona que oficiaba las ceremonias de graduación. Y Adriana Bastardo, otra venezolana,
activista, vive en este momento en Nueva York y nos va a estar acompañando también con este proceso de mentoría. Así que muchísimas gracias a los padrinos. Sabemos que va a ser mucho más sencillo para cada uno de los participantes caminar sabiendo que no están solos y ustedes van a ser de alguna forma esa lucecita que les va a iluminar el camino. Así que muchísimas gracias, nos hace mucha ilusión poder hacer esto de la mano con ustedes. Bueno, y también en este momento se acaba de sumar como padrino Víctor Navarro. Ustedes lo conocieron, que se presentó acá, está muy emocionado y conmovido por todo esto y me pidió que por favor también quería ser padrino de ustedes. Así que Buenísimo. tenemos un padrino más que los va a estar acompañando en este proceso que estoy segura que va a ser un gran amigo y aliado de su ahijado. Excelente, gracias, Víctor. Nos honra muchísimo que vayas a ser uno de los padrinos. Bueno, quisiera darle el pase a Wandy, que nos va a contar un poco de quiénes son los participantes en esta nueva corte, quienes ingresan a la quinta corte del programa Transforma y a quienes nosotros vamos a estar acompañando en todo este proceso. Muchísimas gracias, Fabiola, y muchísimas gracias a todos quienes se conectan el día de hoy, especialmente a Defiende por invitarme en esta corte a formar parte del equipo organizador y bueno, sobre todo ustedes quienes nos acompañan en esta sesión de bienvenida. Y bueno, como mencionaron varios, este programa se da gracias a ustedes y a que siguen apostando en este camino de transformación. Y bueno, vamos a iniciar una pequeña dinámica. Quisiera que en 30 segundos podamos presentarnos a aquellos participantes de Transforma. Y bueno, quiero iniciar dando el ejemplo conmigo. Y bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Wandy Huaycara. Tengo 29 años, soy del estado de Anzoátegui y además soy abogada y defensora de derechos humanos. Los voy a estar acompañando en esta edición de Transforma junto al equipo organizador. Así que bueno, cuenten conmigo para que inicien este camino de transformación y de defensa de derechos humanos. Así que bueno, quisiera pasarle además a un próximo participante para que pueda presentarse. No sé si Lourdes quisieras presentarte en 30 segundos. Adelante. Lourdes, ¿nos escuchas? Yo creo que podemos dejar estos micrófonos abiertos. Sé que muchos tienen problemas de conexión y de luz en este momento. Entonces, el que quiera irse presentando se puede ir sumando sin problema. Tratemos bueno, de hacer lo más breve posible para no quitarles mucho más tiempo, que sé que estamos muy felices, emocionados, pero bueno, también sé que muchos tienen compromisos que atender. Adelante. Sí, perdón, Fabiola. Y también me encantaría que los que puedan prendan la cámara. Yo sé que muchos deben estar en pijamas, acostados en la cama, sin maquillaje o con las peores fachas, pero no importa, porque aquí lo que somos es una familia, una comunidad, un país con una causa en común y lo que estamos construyendo es confianza. Entonces, bueno, ya que estamos separados y no nos podemos ver directamente en persona, entonces aprovechemos la cámara, así sea por un instante. Ok, Así gracias. nos vamos conociendo. Gracias, Genesis. Ana Julia Jatar. No voy a decir mi edad porque, o sea, honestamente, a esta altura, 70 años. Bravo por los 70, Ana Julia. Yo quiero llegar a mis 70 como tú. Gracias por haberme invitado, de verdad. Yo le había dicho a Genesis, mira, nada más tengo una hora, pero la gente que está ahí cenando me está esperando desde hace 45 minutos. Muchísimas gracias, porque honestamente yo ahora no me siento sola, porque, bueno, yo tuve dos hermanos presos, uno de ellos murió, y tuve otros amigos presos, pero solamente lo que quiero decir es que este tipo de ejercicios va a ser muy importante para el resto de nuestras vidas. O sea, porque los traumas que hemos vivido no se acaban cuando pasa algo y ni siquiera, ojalá pronto regresará la democracia, pero
Cada trauma individual, ahora yo me siento que pertenezco a una familia. Muchísimas gracias. Y honestamente, yo no sé si puedo ser madrina. Yo necesito un padrino o una madrina. Gracias. Gracias, Aquí Ana todos Julia. vamos a ser padrinos y madrinas de todos. Y Ya ahijados revelaste el también. secreto del programa, porque al final en eso nos convertimos. Así que lo lindo de acá es que pensamos que llegamos y que tenemos que aportar mucho, pero en verdad lo que vamos es a recibir mucho. Y bueno, eso depende de cada uno, pero generalmente es así. Gracias. Gracias, Ana Julia. Bueno, voy a pasar con alguien que está muy sonriente. Edward, no sé si quieres presentarte. Y que además está desde las afueras del helicoide, Está en plena vigilia. en vivo y directo. Edward, estás silenciado. Ahora sí. Hola, hola, feliz noche. Bueno, Eduardo Cariz, 54 años, ya pisando 55, Caracas, defensor de derechos humanos, preso 2024, expreso, desconozco esta situación judicial todavía. Y bueno, maravilloso este encuentro, recordando que no estamos solos, estamos para poder servir, ayudar, colaborar, prestar nuestro conocimiento, pero también nuestras experiencias que sean dadas al mundo entero, porque esto no se puede repetir, esto no podemos permitir que se olvide, pero sobre todo, que esto sirva de instrumento para la exigibilidad de justicia y de reparación, y por supuesto, dejar registros memorables para la no repetición. Muchísimas gracias, Génesis, te adoro, Fabiana, te adoro, abrazos y besos para todas y todos. Te queremos, Edward. Gracias por ser parte de esta cohorte y por todo lo que haces todos los días por cada familia de los presos políticos. Gracias, Edward. Bueno, hay varios que tienen problemas de luz, quienes están en Venezuela. Pueden hacerlo también vía chat, pueden presentarse por esa vía, nosotros leemos sus comentarios, no hay ningún problema. Y también nos gustaría que puedan compartir una palabra con la que se sientan conectados en este momento, cómo están llegando a Transforma, cómo inician este camino junto a nosotros. Una palabra que pueda definir ese momento. La pueden compartir con nosotros vía chat. Ana Luisa, no sé si quisieras seguir con la ronda de presentación. Hola, mi nombre es Ana Luisa Andes, tengo 47 años. Bueno, estoy muy contenta de pertenecer pues a este grupo. Espero poderlo llevar a cabo hasta finalizarlo. Lo que pasa es que aquí yo soy de Caracas, Venezuela, y bueno, y aquí en Venezuela pues hay infinitos problemas con lo que es conexión, luz, etcétera. Pero bueno, lo importante es seguir adelante y seguir en la lucha, todo por la justicia de cada uno de nuestros familiares. Y bueno, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti, Ana Luisa. Tenemos también a Jan con la mano levantada. Adelante, Jan. Hola, saludos, ¿sí me oye? Te escuchamos. Bueno, Giancarlo Cariel, hermano del abogado Jackson Ricardo Cariel, recluido acá en Helicoide. De hecho, me encuentro acá con Edward, con la compañera Jessica, en la vigilia. Y bueno, para mí es un honor y un placer haberme permitido formar parte de este cohorte para formar, para educar y para en un futuro poder ser útil, ayudar y apoyar a quien lo necesite. Porque, como decía creo que Javier o otro compañero, no hay nada más fuerte que estar solo, que llevar una lucha solo, y yo lo viví en carne propia. A la vez de que la detención de mi hermano, tenía a mi madre en cama y entonces me tocó un poquito rudo. Mami fallece el 13 de abril del 2024 y luego quedo yo como padre, madre y hermano en esta lucha. Al inicio, casi un año, fue en completa indefensión. De hecho, más adelante lo hablaremos, pero se tocó algunas organizaciones, no tenía buen contacto o no tenía los medios para llegar a ellos. Y también sufrí, en cierta manera, alguna injusticia o algún malo juicio, pero eso quedó atrás y aquí estamos. Lo que quiero es
tomar el mayor conocimiento. Yo soy ingeniero civil de profesión. En estos momentos no se ejerce porque estoy abocado aquí 24/7, pero honrado. Formo parte también, o comparto con el comité, con el CLICBE, con esa cantidad de héroes que tengo a mi alrededor y me siento honrado. Algunos compañeros también los conozco por acá y también les agradezco porque nos han echado la mano muchísimo a todos, no solamente a mí o a mi hermano, sino a la familia. Cuando se ayuda a un preso político, se ayuda a la familia, porque recordemos que un preso político tiene que multiplicar por 2 o 3 individuos, ya que es un grupo familiar. Y bueno, aquí estamos, en lo que se puede ayudar a aportar y crecer, es lo que más quisiera yo, crecer para ser útil a todos, en lo que se pueda y con la mente abierta. Y para hacer como se decía en la universidad, como una esponja abierta hasta el final. Nunca sabemos toda la verdad, siempre vamos a aprender cada día. Salud y bendiciones. Muchísimas gracias, Giancarlos. Manuel Mora también tenía la mano levantada. Tenemos 30 segundos para presentarnos brevemente, decir de dónde somos y con qué palabras nos identificamos para iniciar este camino de Transforma. Gracias, Giancarlos. Adelante, Manuel. Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos, Manuel, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por esta bella oportunidad y bueno, de aprender más y de verdad prepararnos para seguir ayudando. Mi nombre es Manuel Mora, tengo 50 años, expreso político y padre de un hijo asesinado también por este régimen en situaciones adversas en el interior del país. Soy del Alto Apure, frontera con Arauca, El Amparo. Y bueno, presentación cada 15 días en Caracas y en la lucha. Y bueno, sé que esto pues, estos proyectos nos ayudan y sé que ayudan a mucha gente. Entonces, darles de verdad muchas gracias y bueno, que sigamos aprendiendo. Un abrazo fuerte y felicitaciones a todos por esta gran oportunidad y por este trabajo que sé que es un esfuerzo muy grande que todos hacen. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuel, por iniciar este camino con nosotros. Si alguien quiere participar, adelante, Giancarlos, si quiere ser el próximo. Y Maciel tiene la mano levantada. Y luego Maciel. Ok, listo. Ok, buenas noches, hermanas, hermanos. Saludos a todos. Por acá, Giancarlos Rivas, tengo 21 años. Soy del Estado Vargas, dirigente juvenil de Voluntad Popular, expreso político, 19 meses entre la cárcel del Helicoide y la cárcel de Yare 2, ¿no? Uno de los más jóvenes, digamos, de este contexto. Quiero agradecerle a todos los que hacen posible este programa, tanto a los organizadores como a los padrinos, a todos los que estamos participando en esta oportunidad. En lo personal, y soy breve con esto, todo lo que tenga que ver con formación, yo digo sí, estoy presente, pero cuando tú has pasado por esta situación, cuando conociste a grandes personas que aún están injustamente detenidas, allí tú preguntas y dices, ¿cómo puedo ser útil a la causa? ¿Cómo puedo ser útil a su liberación, a esta lucha? Pero sobre todo, aún cuando todos de una vez por todas seamos completamente libres, ¿cómo somos útiles para que esta historia no se vuelva a repetir en la historia venezolana? Allí es nuestra pregunta, allí el llamado a la formación, allí nuestras expectativas, la mía en lo personal, para formarnos y para ser útiles. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, tú ganaste el tercer lugar. Más lo que pasa que fue el tema del número. Es que sabes que eso te al revés. Gracias. Vamos con Maciel. Adelante, Maciel. Y prevenida Giohuanca. Ahora sí. Buenas noches. Mi nombre Buenas es Maciel noches, Cordones. Maciel, te escuchamos. Soy la madre del preso político teniente del ejército José Ángel Barreno Cordones, causa Gedeón. Hoy en día se encuentra en el Rodeo 1. Aquí estoy en las afueras del Rodeo. Estoy en el campamento desde que anunciaron en enero que se iban a hacer las liberaciones de los presos políticos. Agradecida por esta oportunidad. No tengo palabras. Emocionada por todo lo que he escuchado. Si esto es el inicio, no me imagino lo que viene después. Mil bendiciones y gracias por permitir que sea parte de este equipo. Gracias, Maciel. Adelante, Giohuanca. Tiene la mano levantada Juan Freites y luego Argenis Enrique.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Yowanka Ávila. Bueno, estoy en las afueras también del rodeo junto a Maciel. Por aquí abajo está el campamento. Soy hermana de Henry Berribas, que también está acá en el Rodeo 1. Y bueno, estoy súper agradecida por esta oportunidad porque me va a enseñar cosas nuevas. Además, estoy rodeada de gente que conozco y es maravillosa. Y bueno, estaré conociendo también a otras personas y lo que tengo es gratitud con esto. Todo es aprendizaje, todo es evolución y en estos momentos tan difíciles he conseguido gente bonita a mi alrededor. Entonces estoy muy agradecida por esto. Gracias a ti, Giovanka. Ahora vamos Gracias, con Juan Ewanka. Freites y ¿Me oyen bien? siguen Argenis y Rina. Te escuchamos perfecto. Adelante. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Freites. Estuve 25 meses en el ICOIDE. Algunos de ustedes creo que lo vi en España. Me parece que Rodri Navarro estuvo por allá. Fui secuestrado el 23 de enero del 2024, liberado el 26 de febrero del 2026. Agradezco la invitación a este maravilloso programa que he escuchado con atención cada una de las explicaciones que han dado anterior a mí. La verdad que estoy bastante entusiasmado. Creo que es un programa que nos va a llenar a todos de mucha satisfacción, pero también nos va a proveer muchas herramientas para continuar en esta lucha, seguir levantando la voz por todos los hermanos presos políticos que aún se mantienen en las mazmorras del régimen venezolano. Espero con ansias poder cumplir todas esas asignaturas pendientes y poder responder bien todos esos quiz para seguir avanzando en esta jornada de formación que hoy inicio con ustedes. Y bueno, esperemos que de aquí quede un grupo de amigos, de familia, que nos une el compromiso por Venezuela, que nos une la responsabilidad que tenemos por la defensa de los derechos humanos y que podamos mantener el contacto y continuar la lucha una vez termine este programa. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Juan. Adelante, Rina y luego Argenis. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ok. Adelante. Buenísimo. Gracias, Wandy, Génesis, Fabi, todo el equipo que está haciendo posible este programa. Yo soy Rina Díaz, soy abogada. He trabajado en temas de feminismo, de migración, trabajé muchos años en política también. Y bueno, mi relación con estos temas viene desde mi propia historia, ¿no? Estuve presa política en 2017 y también sufrí de detenciones arbitrarias en el año 2019 y luego en 2023, que bueno, como todos los que estamos acá sabemos que eso marca profundamente la vida y la forma de ver la justicia, ¿no? Y de la dignidad humana. Entonces, nada, quise ser parte de esta cohorte porque quiero seguir entendiendo y abrazando mi propio proceso, mi propio camino, pero también pues sentirme acompañada y acompañar, ¿no? También a otras personas desde un lugar como un poco más consciente y más cercano, seguir formándome en temas específicos de derechos humanos y fortalecer herramientas que me permitan impactar y acompañar a otros y otras en estos procesos. Gracias. Muchas gracias, Rina. Adelante, Argenis y luego Ignel. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto, gracias. Mi nombre es Argenis Jugueto, sobreviviente de 5 años de secuestro político por la dictadura que aún oprime a todos los venezolanos. Porque aún no salimos de esa dictadura. Y muchos todavía tenemos que estarnos presentando a los tribunales. Como dijo Tarazona, tiene juicio abierto. Y bueno, gracias por el apoyo, gracias por todo, los conocimientos que nos van a brindar, gracias por esta oportunidad. Y bueno, espero que aprender mucho y dar de mí todo lo mejor. Gracias, Argenis. Adelante, Ignel.
Buenas noches, ¿me escuchan bien? Mi nombre es Ignel Marín, hermana del teniente coronel Hiper José Marín Chaparro, preso político militar desde hace más de 8 años, ingeniero industrial de profesión, madre de 3 niños pequeños, por lo que estar aquí es un tremendo reto, pero que asumo con enorme compromiso justamente por seguir el camino de ser un agente de cambio, honrada con este gran grupo, a los que abrazo con todo el corazón y definitivamente sé que haremos una labor muy importante por nuestros familiares, por cada familia y por nuestro país. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Ignel. Ya se acabaron las manitos levantadas, pero queremos llamar a otras personas para que se presenten. Si quieren, lo pueden hacer muy breve, pero bueno, al final esta es nuestra oportunidad para presentarnos. Me gustaría escuchar a Iván Lira, a María Luisa Paul y a Andrea Sánchez, también a Sofía Linares Botero. Gracias, Génesis, por invitarme a esto. Mi nombre es Iván Lira, yo soy internacionalista, tengo ya varios años trabajando con temas de derechos humanos. Trabajé en Simordas, luego trabajé en una organización que me permitió conocer a muchísimas organizaciones que trabajan en defensa de derechos humanos en Venezuela, y también tuve la oportunidad de acompañar todo el proceso de Transforma, también en las oportunidades que hubo incidencia frente al Consejo de Derechos Humanos, frente a la Corte Penal Internacional, y estoy muy honrado de que Génesis me haya invitado para ser padrino. Creo que es una gran oportunidad para que las personas que siguen sufriendo el tema de Venezuela, pero como preso político, logren a través de este programa lo que precisamente dice, transformarse en un agente de cambio, en contar sus historias, porque lo más importante, creo que en este proceso que se va a venir pronto, es lograr las garantías de no repetición, porque esto no puede seguir pasando. Y bueno, esperamos que la memoria y la justicia prevalezca, y también contento por compartir con muchísimas caras conocidas. Buenas noches, un placer. Muchas gracias, Iván. Digo yo. Es un gusto conocerlos. Mi nombre es Sofía Linares. Voy a estar trabajando en Defiende Venezuela a partir de junio. En realidad me siento muy honrada de estar acá con todos ustedes, también muy agradecida pues de que ustedes compartan todo lo que han compartido en este tiempo con nosotros. Gracias por compartir sus historias. Em, la verdad también con mucha admiración. Yo soy de Bogotá, Colombia, y pues mucha admiración por todo el trabajo que ustedes hacen en Venezuela y por seguir luchando por la democracia y los derechos humanos. Así que sí, en realidad mi más profunda admiración a todos y cada uno de ustedes por seguir en esta lucha. Entonces es un gusto conocerlos y gracias. Gracias, Sofía. Mira, este va a ser un trabajo que te va a encantar y vas a estar acá también muy involucrada, así que bueno, ya tendrán oportunidad de conocerse de una forma más cercana. Así es. Gracias. Bueno, queríamos darles las gracias a todos por estar aquí el día de hoy, por tomarse el tiempo y el espacio durante estas 2 horas de sesión de bienvenida. Para nosotros es muy importante y es muy gratificante tenerlos a cada uno de ustedes acá conectados, que comiencen y que comencemos todos juntos este proceso de formación, este proceso de transformación, pero sobre todo este proceso de acompañamiento. Gracias, gracias de nuevo a todos por conectarse, por estar aquí hoy. Seguimos conversando a través del grupo de WhatsApp en el que todos están agregados. Seguramente también haremos un grupo con los padrinos para que puedan sumarse y estar presentes. Comenzamos esta nueva experiencia y seguimos en contacto. Gracias a todos nuevamente. Gracias por... Muchísimas gracias a todos. Esto Gracias apenas a comience todos. y sé que va a ser un camino maravilloso.
Bienvenidos a Gracias. Transforma. Chao, Buenas muchas Bienvenidos a gracias. Transforma. Vamos. Buenas noches. Fuerza para los que Noches. están en el rodeo en este momento. Qué admirables que son. Bien, Yelvira y José joven. Gregorio, gracias porque ustedes han Gracias a construido todos. todo esto. Estamos aquí por ustedes. Sí, Así que gracias. 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 Gracias a Gracias, todos. gracias. Gracias, nos Hasta vemos luego, pronto. feliz noche, gracias. Buenas Chao, noches. chao, gracias.